continuación, habilitamos un espacio de preguntas por parte de los medios de comunicación. Iniciamos con David Cruz, de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Tengo un par de preguntas para usted. La primera es en torno a la solicitud que hizo el gobierno el 24 de junio pasado a la Asamblea Legislativa sobre un régimen de excepción y una posibilidad de una cuarentena estricta que ustedes pedían como primera medida para contener el avance de la pandemia del COVID-19. Hasta el momento no hay una legislación sobre el tema y en el país no hay ley de emergencia. ¿Cuál es la posición que tiene usted como jefe de Estado ante esta situación? La segunda, el Hospital El Salvador, ya hay una primera fase. ¿A qué porcentaje está funcionando esa primera fase y cuándo se va a habilitar la segunda fase? Y tercero, presidente, en las últimas semanas han habido fallecimientos de personal de salud. La pregunta es, ¿se les va a brindar un seguro a todo ese personal? Y si ya tienen definido el mecanismo para que se brinde ese seguro médico al personal. Y la cuarta es, ¿habrá segunda fase de reactivación, presidente? Gracias. Bien, tres preguntas muy importantes y puntuales. Número uno, nosotros hemos estado pidiendo este régimen de excepción desde abril. Y lastimosamente hemos estado peleando abril, mayo, junio, julio ahora. Se nos han ido quitando, ustedes lo han visto, creo que todos están conocedores de cómo se nos han ido quitando las herramientas. Y ustedes pueden ver la curva, cómo la llevábamos de controlada y a medida nos fueron quitando las herramientas, cómo esa curva se empezó a levantar hasta que la Sala de lo Constitucional, en contubernio con la Asamblea Legislativa, nos quitaron todas las herramientas y hoy se fue para arriba la curva y se ha vuelto prácticamente incontrolable. Y lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Ahora ya no hay a quien echarle la culpa. Las personas que pusieron la demanda para quitarnos las atribuciones de poder tener controlado el virus, ahora que conocen de personas que han perdido la vida, personas cercanas, personas lejanas pero conocidas para ellos, personas de sus propios partidos, personas familiares incluso, ahora ya no hay a quien echarle la culpa. Cuando les dijimos que iba a pasar. Y ahí están todos los videos. Cadena tras cadena, conferencia tras conferencia, advertencia tras advertencia de que eso iba a pasar. Y terminó pasando. Y el gobierno ha luchado decreto tras decreto en la Asamblea, luego Ejecutivo, luego cuando nos declaró inconstitucional, todo lo hicimos con base en el Código de Salud. Y incluso así lo declaró inconstitucional, es decir, sin declarar inconstitucional el Código de Salud, declararon inconstitucional de facto el Código de Salud. Por Dios. Entonces les mandamos una carta, la publiqué en redes sociales, la envié a la Asamblea Legislativa, se la envié a la Sala de lo Constitucional, donde les pedía por favor. Dicen que yo soy un dictador, dicen. Si fuera un dictador ya los hubiera mandado a sacar de donde están. No soy dictador. Si fuera dictador no pudieran quitarme todos los poderes que teníamos para poder detener la pandemia, como lo han ido quitando uno por uno, en total impunidad, asesinando, como le dije yo una vez, asesinando al pueblo salvadoreño. Es más, cuando yo dije, la Sala de lo Constitucional nos ha dado la orden prácticamente de asesinar al pueblo salvadoreño, mucha gente se burló, lo atacaron. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos centenares de salvadoreños que han muerto? Ojo, sin tomar en cuenta el subregistro. Porque todos sabemos que los números que nosotros reportamos, como todo país del mundo, no porque El Salvador así lo haga, o porque todo país del mundo reporta lo que logra reportar, es decir, hace las pruebas PCR, hacemos un promedio de 2,000 y pico al día, y los positivos que tenemos de esas. Y eso no lo hace El Salvador, eso lo hace México, lo hace Guatemala, lo hace Honduras, lo hace Costa Rica, lo hace Panamá, lo hace Colombia. Todos los países reportan de acuerdo a las pruebas que logran hacer. Pero todos sabemos, por lógica, que a un número mayor de pruebas, un número mayor de casos. Es decir, que si en lugar de hacer 2,000 y pico pruebas, hiciéramos 20,000 pruebas diarias, que no tenemos la capacidad, pues los casos se incrementarían. Tal vez no 10 veces más, pero se incrementarían. Entonces, por lógica, por sentido común, todos los países del mundo, no El Salvador, todos los países del mundo, lo repito para que después no digan El Salvador, no, todos los países del mundo tienen un subregistro de contagios y tienen un subregistro de fallecidos por COVID. Es decir, hay más salvadoreños fallecidos por COVID que lo que tienen las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo se le hace la prueba de COVID. Hay gente que ha muerto en la casa, hay gente que ha muerto camino al hospital. Y como no se hace autopsia, lo más que se le puede poner es sospechoso de COVID, pero no se le puede poner confirmado de COVID, porque pudiera ser influenza, pudiera ser salmonelosis, pudiera ser
una neumonía, pudiera ser un paro respiratorio por alguna otra cosa, pudiera ser un paro cardíaco. Bueno, han habido casos donde hemos pensado que es COVID, se le han hecho exámenes y resulta que es dengue. Entonces, no podemos tampoco decir todos los sospechosos son COVID, pero sí podemos asegurar, sin saber el número exacto, que el número de contagiados y el número de fallecidos es mayor al oficial en todo el mundo. Es decir, que incluso cuando dicen el mundo llega a los 14 millones de contagiados, no, el mundo llega a los 14 millones de detectados. Evidentemente el número de contagiados, sin poder saber cuál es, tiene que ser mucho mayor a 14 millones. Y cuando dicen el mundo llega a 500.000 de muertos, no, llega al 500.000 de muertos detectados con prueba positiva COVID confirmada, pero el número de muertos es mucho mayor a 500.000. Me atrevería a decir que andaría en los millones, sin poder dar un número, porque tampoco podemos decir que todos los muertos con sospecha de COVID son COVID, pero sí podemos decir que no solo los confirmados han muerto de COVID. Pues ahora ya no hay a quien echarle la culpa. Cuando nosotros lo dijimos, lo advertimos y pasó. Pero ya luego de esa carta, les pedíamos por favor, les suplicamos prácticamente que nos devolvieran los poderes y las herramientas para poder combatir la pandemia. No nos la dieron. Unos contestaron casi burlándose de la carta y los otros dijeron que la carta era improcedente. Ni siquiera la ingresaron a la agenda en la Asamblea Legislativa. La sala por lo menos tuvo la decencia de contestar burlescamente a la carta. Digo decencia, pues, por comparación, pero es sarcasmo. Y entonces pedimos un régimen de excepción. Como no nos dieron el régimen de excepción, pedimos una cuarentena. Como dijeron que no nos podían dar la cuarentena porque para darnos cuarentena necesitábamos un régimen de excepción. Entonces pedimos un régimen de excepción y llevamos casi un mes pidiendo el régimen de excepción. Bueno, un mes después de terminada la cuarentena. Ya venimos pidiéndolo desde abril. Yo creo que ya, es decir, ojalá lo aprueben, pero ya perdí la fe de que lo van a aprobar. Sinceramente, yo ya no creo que la Asamblea o la Sala nos van a dar las herramientas que, ojo, que todos los presidentes del mundo tienen. Ustedes ven cuando en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala sale el presidente y dice, o sale, ni a veces no sale el presidente, el ministro de Salud sale y dice, se prohíbe la salida de los carros, placas tal y tal, los días tal, se prohíbe la salida después de tal hora, se pone toque de queda a tal hora, se prohíbe la ida a tal lugar, se prohíbe el movimiento de tal lugar a tal lugar, esta se marca como zona tal, se cierra el área metropolitana, y lo hacen los ministros de Salud. Países democráticos, nadie va a decir que Panamá es una dictadura, que Costa Rica es una dictadura, que Guatemala es una dictadura. Y los presidentes ponen las reglas. Solo El Salvador es el único país donde el presidente no puede poner las reglas. Ni el ministro de Salud, que por constitución y por ley es el ente rector de la salud en el país, pero no, aquí la pandemia la dirige Rodolfo Parker y su fracción legislativa, que es la fracción del FMLN y Arena Unida, porque son lo mismo. Si ahora hasta se felicitan entre ellos en redes sociales. ¿Qué dirían los 75.000 muertos en la guerra? Haber peleado para que estos sinvergüenzas vengan a unirse. Y ya sin descaro, ya no es que yo digo que se unieron, no, ellos mismos lo dicen. Tenemos que unirnos para luchar contra... Bien, no sé contra quién quieren luchar. Contra el pueblo, tal vez. Entonces nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción. Así que yo le he instruido a los ministros, sobre todo al ministro Alaví, a que trabajemos, pero a todo el gobierno interinstitucional, como siempre lo hemos hecho, a que trabajemos con las herramientas que nos quedan. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda trabajar para que el golpe económico no sea tan fuerte, trabajar para concientizar a la población sobre el uso de cubrebocas. Aquí yo me lo pongo, pero como me lo quité, pero como pueden ver no hay nadie cerca. En el momento que me mueva me lo voy a volver a poner. Lo mejor es usarlo todo el tiempo, y si no dan conferencias de prensa, mejor. Pues. En concientizar a la población en las medidas de protección que pueda tener y en ampliar la capacidad hospitalaria. Y eso va a tu segunda pregunta, que fue la del Hospital El Salvador. La fase 1 está casi llena. Ya ahorita se está terminando la fase 2. El Hospital El Salvador ha servido, si bien nuestro sistema está prácticamente colapsado. Si ustedes han visto, hubo unos días que había gente en las calles, había gente en las aceras, gente afuera, en los griparios de los
de los hospitales nacionales, en el MQ, en el General, en el Rosales, en el San Rafael. Ahora ustedes pueden hacer un recorrido en los hospitales nacionales y no van a ver gente en camas, durmiendo en las camas afuera o en sillas, no lo van a ver. Sucedió esos días, mientras estábamos equipando con personal, porque el hospital estaba full equipado en máquinas y en infraestructura, pero cuesta encontrar en un país donde habían 30 camas de cuidados intensivos, donde ahora hay 557 funcionando, nos vamos acercando a 1.200, que es con lo que vamos a dejar el sistema, pero cuando uno sube un sistema de 30 a 1.200, pues obviamente te va a hacer falta recurso humano. Se han estado haciendo las contrataciones para terminar de llenar la fase 1 y se están haciendo las contrataciones ya para la fase 2, cuando se termine, pero eso, el Hospital de El Salvador, lo que nos ha permitido es ya no tener eso que tú veías antes. Si ustedes ven en otros países, no voy a mencionar ninguno para no herir sus susceptibilidades, pero ustedes ven en otros países, se ve la gente afuera de los hospitales, en las aceras, en la calle, como se veía aquí antes, y ahora ya no lo ven. Es porque el Hospital de El Salvador ha servido de reserva, donde se envían 50 pacientes de aquí, 50 pacientes de allá, 50 pacientes de acá. Entonces el San Rafael se llena, deriva pacientes al Hospital de El Salvador. El Rosales se llena, deriva pacientes al Hospital de El Salvador. El Saldaña se llena, deriva pacientes al Hospital de El Salvador. El MQ se llena, deriva pacientes al Hospital de El Salvador. El Hospital General del Seguro Social se llena, deriva pacientes al Hospital de El Salvador. Y ahora van a poder derivar más. De hecho, tengo entendido que mañana se abren nuevas camas para derivar más pacientes y pasado mañana se abren más camas para derivar más pacientes. Y con eso garantizamos que a pesar del incremento de pacientes y a pesar que no estoy diciendo que no haya problemas y que la población no sienta problemas, por supuesto que sí. De hecho, lo dijimos en febrero, que iban a haber esos problemas, pero ahora de nada nos sirve decir, se los dijimos a los diputados. Ahora tenemos que ver, ya con el problema encima, producto de esas decisiones y producto de esos cálculos políticos golpeando al pueblo salvadoreño, pues ahora nos toca atenderlos y hacer lo posible, lo que está en nuestras manos, por atender a la mayor cantidad de gente. Y espero, al tener la segunda etapa, vamos a tener 1.200 camas de cuidados intensivos. Vamos a pasar de 30 funcionales, 80 nominales. Ellos dicen que es mentira, que tenían 130. Pongámosle el número mentiroso que ellos dijeron de 130. Es ínfimamente menor a los 1.200 que vamos a dejar en unas pocas semanas. Funcionando. Yo creo que con esas camas nos va a permitir aguantar un poco más, pero obviamente necesitamos que la gente se cuide para no contraer la enfermedad o para que si la contrae y se agrava y necesita el cuidado hospitalario, ya esté más vacío el hospital porque se ha dado más altas. Por ejemplo, hoy se dieron solo en el hospital de Jiquilisco, ¿fue? Jiquilisco. ¿Cuántas fueron? 58 altas solo el hospital temporal de Jiquilisco. Y la otra pregunta me diste tres, pero no. El seguro de vida. Ya está, el seguro de vida prácticamente, los fondos ya están, $3 millones. Está por hacerse la compra. Solo falta consolidar la compra. Ese seguro de vida va a cubrir a todos los trabajadores, a 40,000 trabajadores de la salud. No solo el personal de primera línea, sino a prácticamente todo el personal de salud, en el entendido que todo el personal se está volviendo de primera línea. Porque si bien alguien puede que no atienda directamente COVID, pero se puede contagiar de un compañero o compañera que sí atiende directamente COVID, o por los pasillos de los hospitales, en el transporte, en su propia casa, etc. Y los insumos de protección, se ha comprado muchísimo insumo de protección, se va a hacer una compra más grande. Llevamos en la próxima, ya el dinero ya está, pero necesitamos que la Asamblea apruebe la transferencia para que el MinSal compre más insumos de protección, porque se acaba muy rápido. Y si ustedes vieron, en Nueva York, en España, en todas partes del mundo, los médicos se quejaban de que se acababan los insumos muy rápido, y es por la naturaleza del insumo. Es por la naturaleza del insumo. Así que vamos a hacer más compras para llevarle a nuestros médicos. Hay gente que me dijo que por qué no felicité a los médicos en su día. Y fue una decisión, a mí no me costaba nada poner un arte que me hubieran hecho y publicarlo en mis redes sociales o escribir algo. Pero yo quise hacerle caso a los médicos y al personal de salud cuando llegaron afuera de la Asamblea Legislativa y le dijeron a los diputados, pero yo también lo escuché.
y dijeron, no queremos felicitaciones, queremos medidas, queremos cuarentena, queremos seguro de vida, queremos insumos. Entonces yo dije, bueno, ellos dicen no queremos, yo no les voy a faltar el respeto si ellos están pidiendo que no los felicitemos. Merecen 1000 veces más que una felicitación. Pero yo lo escuché y aunque se lo dijeron a Juan, pero lo oyó Pedro, ¿verdad? Porque si dijeron no queremos esto, sino que queremos esto, yo lo que hice fue ponerme a trabajar para darles lo que ellos pidieron. Lastimosamente hay cosas que no dependen de mí, como el régimen de excepción, por ejemplo. Y bien, eso era. Ah, sí, habrá segunda fase de reactivación económica. Sí, el 21 de julio. Yo, como les digo, sin los poderes para ejercer, es difícil mantener que no haya un contagio. Por ejemplo, tú puedes decir que no funciona el transporte colectivo, pero mientras no haya restricción a la movilidad, la gente se sube en un pick-up y van 20 en la cama de un pick-up. Entonces, ¿de qué sirve mantenerlo fuera del foco de contagio, que es el transporte colectivo, si se van a ir a otro foco de contagio, que es la cama de un pick-up? Esto es bien difícil sin herramientas, así que lo que hemos tratado es de hacer lo que podamos en la salud y sin destruir la economía. Y si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica, aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos últimos 15 días. Estaba para el 6 de julio, se postergó para el 21 y pues los casos se fueron así. Es decir, es como las medidas locales o las medidas municipales, son excelentes, siempre y cuando sean sobre una medida general, estandarizada, nacional, sobre todo cuando estamos en fase 3, a punto de entrar en fase 4. Es absurdo venir a retroceder en el tiempo y querer entrar a fase 2 y hacer medidas locales de fase 2 cuando ni siquiera hay una medida nacional. Entonces, de igual manera, de nada nos sirvió, o de poco nos sirvió la postergación de los 15 días de la reapertura económica, así que no vamos a postergarlo más. Y vamos a tratar de concientizar y vamos a tratar de ampliar la capacidad hospitalaria en vista que la Asamblea Legislativa no quiere, y ya lo intentamos 200 veces y dice, ministro, si quieren sentarlo de nuevo, intentémoslo, pero yo siento que esta gente no escucha. Simplemente tienen los ojos cerrados y como dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas gracias. Damas y caballeros, en este momento presenciamos el retiro del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, acompañado de las altas...